Hola de nuevo, Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. Hoy empezamos con una serie de vídeos en el que aprenderás de qué forma conseguir que tu PC o tu ordenador trabaje por ti. Sí, me has oído bien. Conseguir que el ordenador haga el trabajo por ti. Dicho de otra forma, vamos a aprender cómo automatizar tareas con nuestro ordenador. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! En primer lugar, vamos a entrar directamente a un navegador de internet y vamos a buscar Actiona en nuestro Google. Nos iremos a esta dirección de la wiki actiona.tools. Observa en la descripción cómo menciona que Actiona es una utilidad de automatización de tareas. Pulsamos sobre este enlace y este es el lugar, el sitio desde el que podemos tener a nuestra disposición este sistema. Este sistema es válido tanto para sistemas Windows como para sistemas Linux. De modo que, en este caso estoy trabajando directamente en Windows. Como mi Windows, bueno, os lo voy a recordar, para saber si tu Windows es de 32 o de 64 bits, basta con que saquemos con botón derecho propiedades sobre el equipo y observemos donde pone tipo de sistema, qué sistema operativo tenemos. En mi caso es de 64 bits, de tal forma que lo que voy a hacer es bajarme la versión estable. Este es otro punto importante a tener, es decir, estas cuatro son versiones no estables, de modo que me voy a bajar la versión estable. Yo siempre recurro a las versiones estables. Pulsamos para hacer la descarga del instalador y una vez lo tengamos descargado, como ves no ha tardado prácticamente nada, pulsamos sobre él. A partir de aquí le damos a ejecutar. Ya podemos cerrar la ventana del navegador y vamos a empezar con la instalación. En primer lugar nos pregunta en qué idioma, en francés o en inglés. Yo particularmente me encuentro cómodo con francés, pero como la mayoría de nosotros usamos el idioma estándar, el inglés, lo voy a dejar con el idioma inglés. Pulsamos sobre OK, pulsamos sobre siguiente, activamos que aceptamos la licencia, pulsamos otra vez sobre siguiente, nos aparece cuál es la ruta en la que va a instalar esta aplicación, pulsamos sobre siguiente y por último va a crearnos un icono de acceso directo y un menú de acceso directo. Pulsamos sobre siguiente y si queremos un icono en el escritorio pues simplemente activamos esta casilla. Y por último pulsamos sobre Install. A continuación va a proceder a hacer la instalación. Digamos que con este programa o con este sistema vamos a poder hacer una programación más intuitiva. Ya está, lo voy a dejar como que quiero que se ejecute y pulso sobre finalizar. Aquí lo tenemos. Al mensaje que nos aparece de actualizaciones automáticas, para saber si si ya hay a nuestra disposición distintas versiones nuevas, yo le voy a decir que sí, de tal forma que va a comprobar si hay o no actualizaciones nuevas. Bueno, en este caso me está diciendo que hay una nueva instalación. Muy bien, voy a pulsar sobre descargar e instalar. Siempre es recomendable que tengamos perfectamente actualizado el sistema, así tendremos todas las herramientas y los errores subsanados.
damos OK y nos aparece de nuevo para hacer la instalación. Siguiente, instalar. Este programa nos va a permitir automatizar tareas, sean cuales sean. Desde aquí os animo a que vayáis dejando en los comentarios de estos vídeos qué tareas repetitivas realizáis, explicándolas con cierto detalle para que yo, a medida que las vaya recibiendo, vaya haciendo vídeos en los que explique de qué manera solventaría yo esa tarea o de qué manera programaría las acciones necesarias para que sea realizada por el ordenador, ahorrándonos así mucho tiempo y quebraderos de cabeza repitiendo siempre las mismas acciones. Voy a pulsar sobre finalizar y voy a dejar que ejecute el programa. Le voy a decir que sí, para que siga comprobando si hay nuevas actualizaciones. Y bueno, de momento parece que no hay ninguna más. Bien, centrémonos en la ventana de este programa. En principio, lo primero que debemos saber es que lo que nos aparece a la izquierda son todas las acciones o comandos que tenemos a nuestra disposición para introducir en la ventana central, que sería la lista de acciones ordenadas que queremos que se vayan realizando. Veamos. Voy a intentar hacer en este primer vídeo, en el que acabamos de ver cómo instalarlo en Windows. Por cierto, en un próximo vídeo también explicaré cómo instalarlo en Linux, aunque lo explica muy bien la página. Haré un vídeo al respecto. A lo que iba. Voy a poner un ejemplo que quizás no sea la mejor manera de hacerlo, pero lo que me interesa es que tengáis una idea más concreta de cómo se utiliza este programa y de lo fácil que es llegar a completar la realización de las acciones que necesitemos. Voy a ello. Vamos a suponer, por ejemplo, en mi caso, que utilizo mucho el programa Camtasia Studio. Y cada vez que abro este programa para crear un nuevo proyecto, tengo que, en primer lugar, esperar a que se abra el programa. En segundo lugar, tengo que importar determinados archivos y ficheros multimedia que para mí son estándar siempre. Es decir, quiero poner siempre la misma canción, quiero poner siempre las dos mismas cuñas. En fin, hago una serie de acciones siempre repetitivas con este programa. Voy a cerrar esta ventana y os lo voy a explicar de forma manual. Es decir, de forma manual, cuando quiero hacer un nuevo proyecto, por ejemplo, abro este programa, le doy a importar, me voy al apartado música, a mis bandas sonoras, cojo esta banda sonora y la importo, y a continuación importo de vídeos Infoductiva cuñas, dos cuñas que utilizo dentro del vídeo. Ya está. Lo que acabo de hacer, pues hombre, no es el mejor ejemplo, pero os haréis una idea de que si todos los días o varias veces al día queremos hacer esto mismo, pues acabamos desaprovechando mucho tiempo, de modo que en este caso o en casos similares en los que vayamos a hacer tareas repetitivas, sí se hace muy importante y útil utilizar este sistema, ya que, como vais a ver, en realidad no supone ningún problema cuando se domina la utilización del programa y no supone una manera de mecanizar o de automatizar cosas para que podamos delegar realmente en el ordenador la realización de las mismas. Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, lo que voy a hacer es cerrar esto, no voy a guardar ningún cambio,
y vamos a empezar a utilizar algunas. A continuación, en los vídeos que iré poniendo y que iré creando en próximos días, iré explicando cada uno de los elementos, cada uno de los comandos, y utilizaré los ejemplos o las necesidades que me vayáis pidiendo para poner ejemplos concretos. Venga, vamos a comenzar. Lo primero que voy a pedir es que se abra directamente la aplicación que yo utilizo. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, pulsando el botón inicio y poniendo cómo se llama el programa, o directamente pulsando sobre él. Yo voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho a mano, es decir, quiero pulsar el botón inicio y a continuación quiero pulsar sobre el programa en cuestión que voy a utilizar. De modo que lo primero que voy a hacer va a ser utilizar el comando clic. Lo que hacemos es pulsar sobre él y sin soltar arrastrarlo a nuestra ventana, digamos, de trabajo, o a nuestro listado. Cosas que puedo empezar a explicar. Siempre que veamos un fondo azul en cuadros de diálogo, como pasa en este caso, se refiere a que son datos de entrada, parámetros de entrada. Cuando los veamos de color amarillo, se refiere a que son parámetros de salida. Ya profundizaré en esto. ¿Qué quiero que haga? Bueno, la acción, como ves aquí podemos seleccionar que haga un clic completo, es decir, pulsar y soltar, o solamente que pulse, o solamente que suelte. Yo en mi caso voy a dejar pulsar y soltar. En el segundo desplegable voy a elegir con qué botón del ratón, en este caso, el botón izquierdo. Y a continuación, tengo que decidir cuál es la posición. Para ir a la posición, la forma más fácil es coger esta cruz, o digamos que esta mirilla, pulsar con el botón izquierdo del ratón y sin soltar, como ves se me cierra la ventana, llevarla exactamente al punto donde quiero que haga clic. Y en ese lugar soltar el ratón. Ya está. Ya tendríamos la primera, digamos, el primer comando, la primera acción. Vamos a comprobarlo. Para ejecutar todas las acciones, este botón rojo, Execute, me permite ejecutar todas las acciones. Voy a hacer un clic con el ratón y verás lo que ocurre. Como ves, eso es. Como ves, sucede muy rápido, pero si lo observas verás que la ventana se llega a abrir. Solo que al cerrarse el programa, lógicamente no lo llegamos a ver. Para eso voy a colocar a continuación un comando de pausa en el que voy a pedirle que se pause 5 segundos. Como ves ya está así, le doy a OK y ahora voy a volver a ejecutarlo todo. ¿Ves? Ahora sí se observa correctamente la ventana, o digamos el menú inicio desplegado. Bien, a continuación necesito llevar el cursor a este punto y ejecutar directamente aquí. Para ello voy a hacer uso del comando clic de nuevo, lo voy a arrastrar como tercera línea, ahora hablaremos un poquito del código, y voy a dejarle que haga clic pulsando y soltando con el botón izquierdo, y a continuación lo que voy a hacer es seleccionar de nuevo la ubicación. Para hacerme más o menos una idea, más o menos necesito que esté a esta altura. Pues bien, voy a pulsar aquí y me voy a venir más o menos a la altura que lo quiero y suelto. Pulso sobre OK y a continuación voy a comprobar el funcionamiento. Se ha desplegado correctamente y ha pulsado correctamente. Bien, en este momento se está ejecutando el programa. Pues bien, mientras se ejecuta el programa, que ahora hablaremos de ello, cada una de estas líneas o cada una de estas acciones que acabamos de insertar, esto lo voy a dejar así, cada una de estas acciones que acabamos de insertar, como iba diciendo, tienen la posibilidad de introducir un comentario. Es decir,
por ejemplo. La parte derecha, que se llama consola, yo en mi caso me vengo a Windows y la deshabilito para tener, digamos, más a la vista lo que es el listado. Cuando nos haga falta, podemos activarla otra vez nuevamente desde aquí. Bien, pulsando doble clic en el comentario de la línea 1, voy a decir qué es lo que hace esta acción, es decir, pulsa menú inicio. Así sabremos qué hace realmente, no solo la acción, sino lo que hace, en resumen. Pausa, no le voy a poner ningún comentario, pero voy a pulsar doble clic bajo la columna de comentarios en la línea 3 para decir que esto lo que hace es ejecuta Camtasia. Bien. Ahora pulsando sobre las acciones doble clic podemos acceder a las opciones que pusimos inicialmente. Estas son las que pusimos en el clic de desplegar el menú inicio, pero es importante que empieces a tener en cuenta que siempre que introduzcamos una acción, estas acciones se ejecutan rápido, muy rápido, de modo que es muy importante acostumbrarse a poner, por ejemplo, una pausa de 200 o 300 milisegundos, es decir, de un quinto a un tercio de un segundo, en la pausa de después de realizar la acción y o en la pausa de antes de realizar la acción. Bien, yo siempre suelo colocarlo después, salvo algunas excepciones. El resto lo dejamos igual, pulso OK. Esta pausa ya la puedo quitar. Basta con pulsar con el botón derecho, cortarla o eliminar la acción, no confundir con eliminar todas las acciones, o bien teniéndola seleccionada, haciendo clic en suprimir en el teclado. Y a continuación voy a pulsar en este caso la segunda acción, la que ejecuta Camtasia, y voy a modificar en las opciones comunes la pausa de después. Y ahora, en realidad, ¿cuál es la pausa de después? Es decir, voy a cerrar aquí, voy a cerrar el programa y vamos a cronometrar más o menos cuánto tarda en abrirse el programa cuando ejecutamos. Es decir, pulso en ejecutar. Unos 10 segundos, más o menos. De modo que puedo decir, si quiero, directamente una pausa aquí de unos, vamos a ponerle 13 segundos o 15 segundos para estar más seguros. Recuerda que esto es importante. Si pongo una pausa de 15 segundos y el programa tarda 20 en ejecutarse, lo que haga después ya no se lo está haciendo al programa. De modo que es importante entender tanto la pausa como acción o como comando, así como la pausa como acción común dentro de cada una de las acciones. De modo que a medida que vayamos avanzando lo vas a ir viendo que siempre voy a repetir prácticamente este mismo protocolo. Bien, y a continuación necesito hacer otro clic, que en este caso sería el clic para darle a este botón y que cierre esta ventana. De modo que me voy a ir a la opción en esta barra de la izquierda de clic, voy a arrastrarla debajo de la pausa y en estándar voy a dejar como está, clic pulsando y luego soltando con el botón izquierdo. En lugar, pulsamos y mantenemos esa mirilla, esa cruz, y la llevamos a la coordenada donde queremos que haga la pulsación. Ya está. Y le damos a OK. Aquí vamos a decirle cierra ventana de inicio. Perdón. Ya está. Bien, digamos que ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Vamos a comprobar que todo funciona correctamente, así que voy a cerrar este programa. Voy a volver a darle a ejecutar y antes de ejecutar también tenemos que saber que los scripts habrá que guardarlos. En primer lugar, como aquí me aparece sin título, lo que voy a hacer es darle a guardar script como y en una carpeta que voy a crear
dentro de mis documentos, llamándola Acciona, voy a llamar a este script nuevo montaje Camtasia y lo guardo. Como ves, ya tenemos aquí el nombre del fichero. Y ahora voy a ejecutarlo para ver si coincide el tiempo de pausa con el tiempo que tarda en aparecer el programa. Veamos. Luego hablaremos de estas dos ventanas que aparecen a la izquierda, una arriba con botones y una que se llama consola. Muy bien. Ya está. Lo ha cerrado todo perfectamente. Voy a minimizar aquí para que se vea que la ventana ya no está. Muy bien. Ahora me hace falta hacer un clic aquí. Voy a hacer lo mismo. Ya no lo voy a cerrar porque el procedimiento va a ser el mismo. Cojo el clic, lo desplazo a su lugar, pongo las opciones como me interesen. Bueno, perdón, hay una cosa. Si la pausa ya está hecha, aquí en las opciones comunes recuerda ponerle 200 milisegundos o 300. Añadimos el comando clic. Si sabemos también la posición, son dos coordenadas separadas por 2 puntos. Ya está, vamos a ponerle que en las comunes, como siempre, tenga 200 milisegundos después de la acción. Pulsamos OK. Y vamos a comprobar que estas 5 acciones funcionan correctamente. En este caso lo que va a hacer es pulsa importar media. Voy a darle a guardar subscript. Recuerda ir guardándolo para no perderlo en caso de error del ordenador. Pulso sobre ejecutar. Me despliega el menú. Ha pulsado sobre el programa. Ahora esperará los 15 segundos que le hemos puesto. Y a continuación nos cerrará la ventana de inicio. Aquí la tenemos. Sí, me la ha cerrado y ha pulsado directamente en importar medios, por eso aparece esto. A continuación necesito que pulse en música, ¿vale? En lugar de hacer estos directamente, lo que voy a hacer es pedirle que pulse directamente en música. Entonces, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que antes, añadir otro clic. Este clic lo voy a dejar como está. Mantengo pulsado la mirilla y pulso sobre, coloco la mirilla justo sobre música. Suelto, ya tenemos las coordenadas. Y en comunes le voy a poner 200 milisegundos después de la pausa. Después, en este caso, del comando. Ya lo tendríamos aquí. Esto que ha hecho directamente, documentos no, perdón. Música, pulsa música. A continuación de pulsar música, voy a añadir otro comando clic. Este comando va a darle doble clic aquí. Para hacer doble clic basta con sencillamente desplegar dejar la opción de clic, pulsar y soltar, pero decirle que lo haga 2 veces con el botón izquierdo. Y después en los comunes vamos a ponerle como siempre 200 milisegundos. Bien, esto sería equivalente, voy a poner aquí doble clic. Esto sería equivalente a darle a esta carpeta. Y por último, voy a decir de nuevo otra opción de clic, que haga clic, que lo haga 2 veces y la coordenada va a ser directamente esta. En las comunes 200 milisegundos. Como ves, es rutinario. La ventaja
Es que una vez que lo tenga totalmente explicado ya no voy a tener que hacerlo yo manualmente. Bien, ya tenemos aquí el clic. Este clic sería selecciona y abre canción. Y a continuación voy a cerrar esto, voy a cerrar el programa y vamos a comprobar de nuevo, tras guardar este script, que funciona. Como ves, realmente no tiene ninguna complicación, no hay necesidad en principio de conocer ningún lenguaje de programación. Más adelante verás que sí se pueden utilizar para hacer cosas más complejas, más allá de lo que estoy utilizando de ejemplo. Y veamos. No hemos abierto la canción. Doble clic, abierto la carpeta. Comprobémoslo de nuevo. Aquí ha tardado, es decir, nos ha fallado la pausa. ¿Qué pausa pensarás? Pues bien, tras darle a importar media, pulsar música, no ha llegado a pulsar música. Tras importar media deberíamos ponerle una cantidad de segundos mayor, por ejemplo 5 segundos más, con lo que son 5200 milisegundos. Comprobemos. Esta es la parte que se lleva un poco más de tiempo, pero te puedo garantizar que esto luego merece la pena. Veamos, se ha abierto, me la tiene que cerrar. Bien, le ha dado, va a esperar unos segundos, ha pulsado música. Muy bien, ya está, ya tenemos aquí cargado ese fichero de música. Y el segundo que me falta que me haga sería otra vez la acción clic. La acción clic con una pausa de 5200 le vamos a poner, precisamente porque también vamos a abrir de nuevo la ventana de importar, en este caso desde aquí. Ok. Importar de nuevo. Bien. Y tras darle a importar, tiene que pulsar sobre vídeos, de modo que otra acción más de clic, que se va a venir aquí a vídeos. Un clic, avanzado, comunes, 200. Ok. Clic en vídeos. Voy a pulsarlo manualmente. Doble clic en la carpeta infoductiva, de modo que clic, dos veces, cogemos la amarilla aquí y vamos a añadirle 200 milisegundos. Como ves, no tiene ninguna complejidad, es más conocer la herramienta. Doble clic en infoductiva. Vamos a hacer doble clic en infoductiva. Ahora doble clic en cuñas. Doble clic. Cogemos aquí cuñas. Ok. Doble clic en cuñas. Ahora necesitamos seleccionar esos dos elementos, de forma que seleccionamos mover cursor, lo vamos a llevar aquí.
Añadimos cursor pad, decimos que se va a pulsar con el botón izquierdo del ratón y vamos a coger, en lugar de un punto, que sería esta cruz de aquí, vamos a coger un pad, es decir, una trayectoria. Y vamos a hacer una trayectoria desde aquí hasta aquí. Veamos, vamos a comprobarlo. Aquí vamos a dejarle 200 también. Y vamos a ejecutar solo este. Ha cogido los tres. Vamos a repetirlo. Para ello, doble clic sobre el comando. Y en la primera ventana vamos a eliminar esto. Crear. Añadimos un punto. Este punto va a ser aquí. Y ahora añadimos un pad. Que el pad va a ser aquí. Y todo ello con el botón izquierdo. Bien, ok. Vamos a pinchar para soltarlo todo y vamos a comprobar si funciona. Ejecutamos solo esa acción o las que estén seleccionadas con el naranja. Ya está. Ya tendríamos seleccionado los dos. Por último, me faltaría añadir un solo clic con el botón izquierdo a el botón añadir. Voy a dar OK. Vamos a añadirle antes esos 200 milisegundos. Vamos a guardar el script. Esto lo vamos a cancelar y vamos a cerrar mi programa. Y por último vamos a comprobar lo que acabamos de improvisar básicamente para ver si funciona de forma correcta. Recuerda, no tiene ninguna complejidad, hay cosas que se pueden hacer que son muchísimo más difíciles o complejas de lo que acabo de exponer en este primer ejemplo, en esta primera introducción. Por eso te invito a que me expliques cuáles son las acciones exactas que realizas y con qué programas, para que yo mediante vídeos os enseñe de qué forma haría yo las recetas o haría yo el programa para automatizar la tarea. Y bueno, vamos a comprobar si funciona correctamente. Pulsamos ejecutar. Ya hablaremos de estas dos ventanas que aparecen aquí, aunque podemos cambiar su ubicación en las preferencias. Ya se ha arrancado el programa. Recuerda que está ahora mismo ejecutando una pausa de 15 segundos. Ahora cerrará esta ventana. Ha pulsado también en importar. Ha pulsado en música, se ha metido en la carpeta. Ahora pulsará en vídeo, se ha metido en la carpeta. No. Ha cogido las dos cuñas. No lo ha hecho correctamente. ¿Y cómo solucionaríamos esto? Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer es tener en cuenta en qué momento ha sucedido el problema. Voy a cancelar esto y voy a cerrar aquí. No voy a guardar los cambios. Bien. Tras seleccionar vídeos, ha tardado un poco en darle doble clic. Vamos a ver, 200 milisegundos, le voy a añadir un segundo más. A continuación, al darle doble clic en la carpeta infoductiva, le voy a decir que tarde un segundo más después de la acción para esperar la respuesta del ordenador, y al hacerle doble clic a las cuñas le voy a hacer lo mismo. Ya está, con esto ya nos debería funcionar. Recuerda que aquí el misterio es cronometrar correctamente los tiempos. Yo no los estoy cronometrando, lo estoy haciendo más o menos a ojo, pero yo te recomiendo que los cronometres. Veamos si ahora ya hemos terminado nuestro script. Pulsamos sobre él. Observan la botonera de la parte superior izquierda como me aparece que está en el momento en el comando de pausa. Ha pulsado un clic. Como ves, aparece una barra de desplazamiento. Ya ha pasado el tiempo, ya ha entrado en bandas sonoras. Está pasando el tiempo del clic y va a seleccionar vídeos. Y ahora selecciona los dos vídeos y le da a abrir. Como ves, ha funcionado perfectamente y me ha creado, digamos que el programa inicial que yo utilizo siempre. Ahora, ¿cómo podríamos utilizar esto de otra manera? Pues bien, recuerda que yo lo he guardado en
script. Ya explicaré en otros vídeos cómo podemos hacer que esto se ejecute, pero en principio la idea fundamental en este primer vídeo sería que desde documentos entraras en Acciona y le dieras directamente doble clic al script que quieras y que tengas creado. A partir de ese momento se te abre y ya podríamos ejecutarlo de forma directa como hemos hecho hace un momento. Bueno, eso es todo. Espero que pienses en las acciones que realizas de forma rutinaria y realizas con mucha frecuencia, ya que esto no sirve para cosas que solo tenemos que hacer una vez. Esto sirve para explicar cosas que necesitamos repetir muchas veces. Es decir, si en una de mis acciones completas tardo 10 minutos y tengo que repetirla en un mes 500 veces, pues imagina la cantidad de tiempo que podrías dedicar a otra cosa gracias a generar tus scripts de acciones o de automatización de tareas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales. Gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes. Nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva. Hasta pronto, Infonauta.